Astrología mundial e historia. Comprender nuestro pasado para cambiar nuestro presente. Hoy la carta astral de Colombia, una de las cartas más solicitadas por nuestros seguidores, y aprovechamos para mandarle un gran cariño a nuestros hermanos colombianos. Sin hacerlos esperar, ya vamos a poner la carta en pantalla. Aquí estamos. Bien. Como ustedes sabrán, si es que ya venís siguiendo nuestros videos o si es la primera vez que nos estás viendo, te cuento, hay varios usos que a la astrología se le pueden dar. Y la intención que tenemos al hacer estos videos es demostrar de alguna manera el aspecto científico en el arte de la interpretación de una carta astral y también poder ver cómo las fuerzas cósmicas, a partir de ciertos indicadores astrológicos en un momento dado, producen y desencadenan los acontecimientos en la vida humana. Y en lo individual, ver cómo esas influencias condicionan nuestras decisiones y nuestras acciones a diario y que a partir de allí esto nos permita despertar otra conciencia y una mirada más trascendente de nuestra vida. En lo que respecta a la astrología mundial, que es el tema que nos compete, al igual que en la astrología individual, donde la fecha y hora de nacimiento es el momento en el cual se imprimen las energías en movimiento en esa entidad ser humano, y a raíz de esto levantamos su carta natal, los países también tienen un nacimiento, un país, una sociedad, un matrimonio, y por lo tanto también una carta astral. Y ese momento de inicio es el que determina todo su desarrollo posterior. Esta carta que vemos aquí en pantalla es la carta de la firma del acta de formación de la Junta Suprema de Santa Fe en la madrugada del 21 de julio de 1810. Vamos a mostrar acá el acta. Este dato lo hemos extraído de un estudio hecho por astrólogos colombianos donde remarcan este hecho. En Colombia se conmemora, claro que sí, la independencia el 20 de julio de 1810. Ese día, de hecho, a las 18 horas se inicia la sesión que culminaría con la proclamación de la independencia, pero terminaría consumándose en la madrugada del 21, cuando se produce la firma del acta. Y este momento precisamente es el que queda impreso energéticamente como nacimiento del país. Y ahí comienza una serie de procesos, una serie de confrontamientos entre los realistas e independentistas, incluso internas entre los mismos que querían conformar una nación. Estaba también el proyecto de la Gran Colombia, que involucraba a otros países como Venezuela, Ecuador y Panamá, que finalmente no tuvo lugar, quedando conformada como la conocemos actualmente. Esta carta la confirmamos a raíz de los últimos acontecimientos que vimos hace un mes y medio o 2 meses. Consideramos que probablemente esta sea la carta eficientemente del país. Queda abierta esto a futuras investigaciones más profundas, pero estos videos son de carácter investigativo para que otros amantes de la astrología se inicien en la investigación como quien investiga una ciencia, porque la astrología es una ciencia en realidad y necesita de este tipo de trabajos pioneros de investigación. Pero volvamos a la carta de Colombia para ver algunos temas puntuales de su carta. Abordarla con mucha mayor complejidad nos requeriría muchas más horas de estudio y de análisis, pero vamos a centrarnos en estos temas principales que dan cuenta de las características generales del país y que son de mayor importancia. Bueno, primero de todo, empezamos con la cruz astrológica. Tenemos un ascendente en Géminis, un signo mutable, la naturaleza general del país en decanato de Sol, donde es un país con presencia, y siendo el ascendente la psicología general de todos los habitantes, en Géminis es un carácter sociable, muy comunicativo, curioso, con muy buen sentido del humor, muy alegre y jovial, que podemos ver en los colombianos, donde una de las características principales es el hermoso acento castellano que tienen. Entre las diferentes expresiones del idioma castellano es realmente una de las dicciones más notables. Por otro lado, el descendente, su relación con los demás, las asociaciones con otros países, los vínculos con otros países, en Sagitario, la influencia del Reino de España, sobre todo para Colombia, siempre ha sido muy fuerte culturalmente. Históricamente se identifica a España como que tiene regencia del signo de Sagitario, así que vemos una asociación muy fuerte con España, lo cual marcó mucho la historia de Colombia y que vamos a ir mencionando brevemente a continuación. Luego tenemos el medio cielo, los acontecimientos sociales.
Si estudiamos la historia de Colombia desde sus inicios, desde la conquista de América y luego posteriormente la independencia en 1810, vamos a encontrar la historia política social del país muy convulsionada, muy marcada por muchos eventos plutonianos. Tenemos a Plutón ahí elevado en el medio cielo, muy convulsionada, muy marcada, un medio cielo en Piscis, en decanato de Marte, fíjense, planeta de lo marcial, de la guerra. Este decanato de Piscis era llamado el Idus de Marzo en la antigüedad, donde vamos a encontrar en la vida social del país mucha intensidad marcial, muchos eventos que están marcados por una energía marcial, y con Plutón ahí esto es llevado mucho a los extremos. Y esto sí lo podemos ver como característica principal. También la política es la casa 10, encontramos al mediocielo en un encuadramiento con una luna en Aries, la luna que es la población, muy movilizada, muy intensa, muy apasionada también. En casa 10, muy comprometida con todos los eventos sociales y políticos del país, donde hemos visto que siempre ha sucedido esto, primero con la conformación de los partidos políticos, luego con el desarrollo de lo que así se consideró como guerrillas opositoras, tanto guerrillas de corte marxista e inclusive hubo también guerrillas de corte más liberal y capitalista en la historia del país. Esto da una población muy agitada, muy pasional, muy espontánea y natural. También, obviamente, como una de las características positivas de Aries. Pero por otro lado, al tener el mediocielo, la vida social política del país, con Plutón allí, da esa característica de estar muy con los extremos. Plutón nos pone siempre una dualidad muy confrontativa en todas las cuestiones y eso lo vemos acá en la naturaleza del país. Por otro lado, tenemos otra casa que se destaca, muy destacada la casa 2, donde tenemos a Mercurio, a Marte, al Sol, a Lilith y al parte afectivo, todos estos planetas acá en el signo de Cáncer, y el regente del ascendente que es Mercurio, que mueve la energía de la naturaleza del país, nos indica que es un país muy arraigado en el pasado, en la tradición, donde esto es muy importante tanto por sus raíces indígenas como por sus raíces cristianas católicas. Dos fuerzas muy poderosas en este país. Mercurio, el planeta de la comunicación, la expresión del país, también de la intelectualidad, se encuentra influenciada por otro país que es Cáncer, que es Estados Unidos. Observen que el Mercurio, que son los intelectuales del país, tienen una fuerte relación con el país norteamericano, porque justo allí, en donde está Mercurio, se encuentra el Sol del país norteamericano, donde muchos colombianos han emigrado al país a estudiar y han recibido una fuerte influencia. Y esto es interesante estudiarlo, no solo en Colombia, sino también en todos los países latinoamericanos en relación a Estados Unidos, porque de hecho ha sido el imperio dominante desde hace 2 siglos, que ha manejado la geopolítica de la región, y esto nosotros lo podemos confirmar con la astrología. Luego Marte, en Cáncer, aquí, el planeta de la acción, Marte aquí hierve las aguas de Cáncer y puede, por un lado, dar un espíritu de lucha basado en valores muy profundos, o puede dar mucha violencia, muy determinado por cuestiones emocionales y prejuicios que se heredan del pasado. Y por último, el Sol, aquí en Cáncer, también allí, confirma esto, los gobernantes, el poder, muy marcado por una fuerte ideología económica de otros países Cáncer. Estos planetas de casa 2 conforman un aspecto armónico de sextil con Júpiter, aquí en la casa 12, que Júpiter también rige las riquezas. Está en el signo de Tauro, que son las tierras, y justamente las mayores riquezas provienen de su agricultura, un país cafetero por excelencia. Bien, Júpiter es el regente del medio cielo como aspecto destacado, porque rige tanto el signo de Piscis como el signo de Sagitario, con lo cual también rige al descendente. Bueno, siguiendo con Júpiter, Júpiter también tiene que ver con la justicia, con la legislación de un país, y al estar en casa 12, bueno, muchos secretos en torno a estos temas, y hay poderes muy concretos materiales que tienen una fuerte influencia. Puede ser a veces positivamente y a veces muy negativamente. La historia, en definitiva, va a confirmar cómo esto ha operado. La casa 12 también es la de los enemigos ocultos y tiene una fuerza acá con Júpiter muy expansivo,
y lo tiene en un aspecto armónico con el medio cielo, en sextil, y también en sextil con el Sol, aquí en la casa 2, que es justamente la casa de lo económico, con lo cual este tema está muy marcado y muy bien aspectado. Luego tenemos al planeta Venus. Venus, que es el aspecto cultural de un país, lo encontramos en el signo de Virgo y en la casa 3, que tiene que ver también con el entretenimiento, dijimos la cultura, son las mujeres en el país, y en este signo y en la casa 3 podemos encontrar un espíritu muy puro en esta energía de Venus, donde el aspecto cultural y artístico es de gran laboriosidad por el signo de Virgo, muy influenciado por sus raíces autóctonas, como son, por ejemplo, la expresión a través de las artesanías, de la gran variedad de danzas y manifestaciones folclóricas, por un lado, y por otro, el tema de buscar la pureza en la expresión de los sentimientos va a ser algo que va a marcar a los colombianos, muchas veces con excesos, por la cuadratura que tiene acá con Júpiter. Júpiter expande toda esa influencia, donde la diversión muchas veces puede tomar varias formas y puede dar una búsqueda del placer a veces no tan clara, a veces no tan positiva. Después tenemos a los nodos. El nodo de asimilación en casa 5, un país donde ha crecido mucho la natalidad, territorialmente más pequeño que por ejemplo otros países como Argentina, pero que sin embargo tiene actualmente mayor cantidad de habitantes, alrededor de 50 millones. Este crecimiento poblacional muchas veces no ha ido acompañado de un crecimiento económico. Tengan en cuenta que el regente del ascendente es Mercurio y está en cuadratura desde la casa 2, que es lo económico, con lo cual ha habido un crecimiento poblacional, pero no necesariamente de la economía que haya acompañado esto. Por otro lado, también es fuerte la influencia en esta carta de Urano, de Neptuno y de Saturno. Saturno ya lo tenemos entrando en la casa 7 y está en una conjunción con Neptuno. Es una conjunción importante que se da cada 36 años y acá vamos a tener la salud del país, que es la casa 6, mental y física, las dependencias, el trabajo, muy marcadas por una energía, por un lado, de Urano, influenciada en Escorpio, muy agitadora, donde el país constantemente está buscando una liberación y entonces acá la revolución, siendo que este planeta está en trígono muy fuerte con Mercurio, regente del ascendente, y hay un aspecto de tensión de sesquicuadratura también con el ascendente. Hay como un estado de revolución permanente, de una búsqueda de algo más, de una intranquilidad permanente que podemos identificar. Y por otro lado, Neptuno y Saturno, esta conjunción aquí, una poderosísima conjunción que encontramos, donde Neptuno tiene una amplia cuadratura con Venus, lo cual este estado evasivo aumenta. Neptuno es dos cosas, es lo místico, pero también son las drogas, son las evasiones. Bueno, esto marca mucho las relaciones y la salud psicológica del país y de su historia. Entonces encontramos que este Neptuno acá, en conjunción con Saturno, marcan todas las relaciones humanas, muy concretamente, y vemos un país que ha sido siempre marcado por cuestiones neptunianas, ideológicas, a modo Sagitario, complejas, movidas con fuerza, tanto del ámbito católico como del ámbito indígena, muy poderosas, y eso marca lo concreto que sucede a través de todos los vínculos. Podemos ver que esta conjunción ha marcado la historia del país, vimos emblemáticamente esta conjunción expresarse y los aspectos que fueron tomando forma por el desarrollo de lo que fue la famosa historia del narcotráfico en los años 80 y 90. Bueno, y por último tenemos aquí a Quirón, en Acuario, en la casa 9, la casa de las ideologías. Hay algo que hay que sanar a nivel de las ideologías, aunque hay un trígono con el ascendente, hay un aspecto tenso en el medio, una cuadratura aquí con el planeta Júpiter, con lo cual hay algo que se debe sanar en el ámbito de las creencias y las ideologías del país, que se ha expresado en su historia como algo muy, pero muy confrontativo. Esto es un panorama general primero de la carta. Vamos a ir ahora a un pequeño corte
con la invitación a nuestros cursos y cuando volvamos vamos a ver un par de acontecimientos y a estudiarlos sobre esta carta que acabamos de analizar. Ya volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Bien, continuamos con la segunda parte del video. Trajimos para ver en el día de hoy 2 eventos importantes ocurridos en la historia de Colombia, y el primero es el famoso Bogotazo de 1948, que fue una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, como consecuencia del asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. El presunto autor del crimen fue perseguido y agredido por una multitud, y posteriormente, tras su muerte, fue arrastrado hasta la Casa de Gobierno. Estos hechos llevaron a una revuelta nacional en contra del gobierno del Partido Conservador, a quien se le exigía la renuncia. La ola de protestas se extendió y se expandió a otras ciudades y regiones del país y desencadenó el inicio de la época conocida en el país como la violencia, que durara hasta el año 1958. Veamos los tránsitos que tenía el país. Si bien hay una hora exacta en que se produce el asesinato de Gaitán, no vamos a poner énfasis en el ascendente horario, sino más bien en las influencias de los planetas denominados mayores, que son en definitiva los que producen los grandes cambios, no solo a nivel histórico, a nivel colectivo, sino también a nivel personal. Y digo esto porque es importante ir estudiando, ir viendo sobre nuestra carta los tránsitos de estos planetas para alinearnos con los cambios que necesitamos hacer en nuestro proceso de evolución interior. Bueno, tenemos al planeta Urano, que estaba en tránsito como la influencia más destacada en aquel momento, en el signo de Géminis. Urano son las rupturas, las crisis, tiene que ver también con los levantamientos, las revueltas y los disturbios, y estaba justamente en ese momento pasando por el ascendente del país, aquí en el signo de Géminis, dando una cuadratura, a su vez, al eje del medio cielo y el fondo cielo. Pero además tenemos aquí a la conjunción Saturno-Plutón en el signo de Leo. Fíjense, una configuración muy potente. La semana pasada justamente explicamos en el video de la Carta de Argentina la influencia de esta gran conjunción manifestada en algunos eventos durante el siglo XX. Es una configuración que se da cada 35 años debido a la lentitud de las órbitas de ambos planetas alrededor del zodíaco y que había prefigurado, por ejemplo, entre otros eventos, en esta misma época también como uno de los eventos más importantes de la historia a la independencia de la India de la mano de Mahatma Gandhi. Y en la Carta de Colombia, particularmente, dio esta influencia. Saturno, que representa las estructuras, las instituciones, el orden establecido. En Leo, las estructuras de poder. Y por otro lado, Plutón, que representa las grandes transformaciones, el quiebre de esas estructuras de poder. A esa influencia se sumaba también el planeta Marte, el dios de la guerra, de la violencia, en la mitología antigua, provocando una gran escalada de violencia. Cuando se produce una conjunción de más de 2 planetas en astrología se llama estelium, que es un aspecto de mucha potencia
Y como en este caso, cuando los planetas implicados son planetas de esta importancia, la influencia es aún mucho más contundente. Esta configuración en la Carta de Colombia estaba en la casa 3, en el medio ambiente del país, dando un aspecto tenso de cuadratura con el planeta Urano aquí en Escorpio en la casa 6, con lo cual esta gran influencia fue la generadora de las grandes movilizaciones sociales de aquella época. Bien, vamos a ver el segundo evento que trajimos para analizar en el día de hoy, y que fue el reciente estallido social en el año 2021, que fue una serie de manifestaciones desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno y que se iniciara más precisamente el 28 de abril de este año, prolongándose hasta el día de hoy. Se produjeron manifestaciones masivas en todo el país, paros laborales de algunos sectores, bloqueos en carreteras, también actos de vandalismo y enfrentamientos violentos con la Policía Nacional. Veamos los tránsitos que había en aquel momento que prefiguraron todos estos acontecimientos. Teníamos, en principio, el ingreso del planeta Marte en el signo de Cáncer. Esto es muy importante porque, por un lado, Marte, el planeta de la acción, de la guerra, de la violencia, aquí en los primeros grados de Cáncer, fue avanzando hasta pasar sobre el Mercurio del país, aquí, en la Carta de Colombia, que está en la casa 12, justamente relacionado con impuestos, la parte económica también, hasta llegar a la conjunción con la posición del Marte natal, cumpliendo el ciclo de retorno, hecho que generó la gran escalada de violencia que vivió el país. Y otro aspecto importante que se puede ver es el de Neptuno, aquí en Piscis, elevado, transitando sobre el medio cielo del país. El medio cielo, que es todo lo que tiene que ver con el aspecto social, político del país, y Neptuno ahí disuelve y diluye las formas de gobierno, las estructuras de poder, proliferando un estado de caos y confusión social, otro tema importante que rige este planeta, dando a su vez este planeta una cuadratura al eje ascendente-descendente. Muy tenso este aspecto. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Los dejamos con la invitación a nuestros próximos cursos y también les comentamos que tenemos un servicio de consultoría astrológica. Toda esa información la van a encontrar en la descripción del video. Bueno, si les gustó el video pueden darle me gusta, pueden también suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho todavía y recibir las notificaciones haciendo clic en la campanita. Nos despedimos y hasta el próximo video. Chao.